grupo de senadores de la nueva mayoría presentó un proyecto de ley que busca legislar sobre los derechos de filiación de hijos de parejas del mismo sexo. Bueno, queremos conversar más sobre esta iniciativa y para eso nos acompaña en CNN Chile la directora ejecutiva de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, Erika Montesino, a quien le damos las gracias de estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, gracias. A ver, acá se está presentando un proyecto de ley donde hay varios puntos importantes que los vamos a ir desglosando más adelante, pero me gustaría partir con si es tan cierto que quizás esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de Karen Atala viene a dar un vuelco en términos de cómo poder enfrentar esta situación en nuestro país y que se abre la puerta para poder presentar proyectos de este tipo. Efectivamente, de hecho este proyecto de ley que nosotras presentamos junto a Corporación Humana, Colectiva Visible y Madres Lesbianas, Lésbicas, se basa precisamente en este fallo y viene a poner fin también a siglos, a décadas, perdón, de discriminación que hay a los hijos e hijas que están siendo criados y educados por parejas del mismo sexo, ya sean madres lesbianas o padres homosexuales. Claro, porque acá estamos hablando que después de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puso sobre la mesa temas relacionados con la Convención de Derechos del Niño, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en fin, hay una serie de otras temáticas que en el fondo vienen a poner sobre la mesa la regulación respecto a los derechos del niño. En ese caso en específico, ¿cómo ustedes lograron descifrar ese panorama para poder entrar directamente a la legislación chilena? Bueno, nosotras precisamente nos basamos en eso mismo, ¿cómo se llama? El interés superior del niño, basándonos en lo que yo ya te decía, en todos estos tratados internacionales para decir que realmente aquí se está cometiendo una discriminación muy grande sobre estos niños y niñas que están siendo educados con las madres y padres homosexuales. Es decir, niños que están en la completa desprotección legal, que no son reconocidos, ¿cierto?, en las diferentes formas. De hecho, el proyecto de ley abarca 3 realidades que están ocurriendo en Chile. Una de esas es, por ejemplo, la maternidad a través de la inseminación, la fertilización asistida. La otra es a través de, ¿cierto?, la comaternidad y la otra es la adopción. Entonces, lógicamente que nos estamos refiriendo aquí al interés superior del niño, a que ese niño y niña tiene derecho a tener una familia y a no ser discriminado o discriminada por la orientación sexual de sus padres o madres. Claro, ahí entramos ya de hecho en esta propuesta que también fue trabajada junto a ustedes. Nombró 3 patas prácticamente de esta normativa. Uno es la afiliación, ¿no es cierto? Sí. Que quizás es el tema más conocido, pero me gustaría que profundizara un poco sobre los otros dos temas también, que quizás son, no sé si desconocidos, pero que son tan importantes también para poder lograr un cuerpo legal interesante. Bueno, precisamente el tema de la afiliación, lo que yo te hablaba, que por ejemplo nosotras, las madres lesbianas, tenemos la posibilidad de, de optar por el tema de la inseminación, la fertilización asistida, y actualmente con la legislación vigente solamente se reconoce, a la madre, biológica, ¿ya? La que da luz y no, a su pareja, a su compañera. En el caso, por ejemplo, el segundo punto que yo te decía es, por ejemplo, la posibilidad de reconocimiento voluntario de maternidad a la madre que comparte la crianza y que no tiene una filiación determinada, es decir, que han decidido, o ella ha tenido hijos o hijas de alguna otra relación y esa otra madre no es reconocida. Y la tercera es adecuar, por ejemplo, la legislación sobre la adopción, sobre todo en este tema del acuerdo de unión civil, donde recordemos que se aprobó esta ley y entró en vigencia el año pasado, pero sin embargo no fue incluido el tema de las familias, el tema de las parejas del mismo sexo, el tema de sus hijos. Entonces nosotras también incorporamos ese tema acá, sobre todo, pensando también en los padres gays. Que hay, por ejemplo, están los derechos alimenticios, los provisionales, los de seguridad social, está también los derechos patrimoniales, que es no menor en el caso de un niño. ¿Cómo se viene a regular ese aspecto en específico o es una bajada justamente de los 3 puntos anteriores que usted nombraba?
Sí, precisamente es una bajada de esos 3 puntos y se vienen a regular de esa manera, es decir, dando esta protección, la protección educacional, la protección social, la protección, ¿cierto?, la seguridad social, como ya decía. Es decir, estos 3 puntos abarcan precisamente todo lo que tú estás indicando. Ahora, ¿qué esperan ustedes? Porque este proyecto se va a presentar, se va a empezar a discutir. ¿Con qué quedan conformes ustedes? Bueno, a ver, para nosotras es un gran paso histórico, es un hecho que es primera vez que organizaciones lésbicas y feministas presentan, ¿cierto?, un proyecto de ley de este tipo dentro de la diversidad sexual, porque nosotras considerábamos que tenían que ser, ¿cierto?, las mujeres lesbianas, las madres lesbianas, las que tenían que llevar adelante este proyecto de ley. Ahora sí, nosotras esperamos que se llegue a debatir y a discutir, lógicamente que esperamos que se apruebe, pero entendemos que esto es un largo camino y es un primer paso solamente para lograr esta gran injusticia que se está cometiendo hace tantas décadas y que nuestros hijos y nuestras hijas tengan cierta justicia y sean reconocidos por el gobierno y el Estado también. Claro, pues los parlamentarios señalan que es una deuda del Estado chileno frente a los niños, y el Estado en este caso está representado en el Parlamento por los diputados, por los senadores. ¿Ustedes han podido conversar con ellos de los distintos sectores como para poder quizás tener esa sensibilidad de ver si este camino puede llegar a buen puerto en un futuro cercano? Sí, mira, nosotros tenemos un apoyo bien transversal de parte de los parlamentarios, sobre todo senadores, frente a este proyecto. Ellos y ellas han comprendido que esta es una realidad que no se puede obviar. Y obviamente que se han sensibilizado y han dicho sí, entonces démosle, hay que regular este tema y hay que, ¿cierto?, sacarlo adelante. Ahora, lógicamente que nosotras entendemos que hay de repente otras contingencias que pueden aparecer, ¿verdad? Pero ellos nos han asegurado que la idea que ojalá se pueda poner en tabla. Ahí obviamente que es un trabajo de nosotras, de las organizaciones, ¿verdad?, Rompiendo el Silencio, Corporación Humana y Visible, para que esto sea realidad, es decir, seguir conversando con ellos para que esto pueda ver la luz. Ahora, si hablamos de realidad, Erika, ¿hay cifras, por ejemplo, con las cuales nosotros podamos bajar un poco todo este tema como para entender cuál es la realidad que viven cuántos niños en esta situación? ¿Qué situaciones han ocurrido que justamente hace imperioso que justamente esto se regule lo antes posible? A ver, bueno, mira, nosotros estamos hablando de miles de familias, o sea, en realidad yo te podría mencionar el censo, pero no es obviamente ¿verdad?, una base muy fiable en estos momentos el censo, pero ahí hablaba de 16.000 parejas del mismo sexo conformadas por 2 mujeres, entonces a lo mejor estamos hablando también de miles de niños y niñas que están en esa situación. Lo que nosotras tenemos, sí, han sido casos, tenemos variados casos, ¿cierto? Ya tenemos, por ejemplo, el caso de Alexandra Venado, por ejemplo, con sus hijos, que también está con una demanda contra el Estado de Chile por esta vulneración. ¿Y hay mujeres que no se atrevan a ir a la justicia a regular esto? ¿O se han acercado a ustedes, sí, quizás? Sí, ¿Sí? Mire, sí, por ejemplo, también la pareja conformada por Claudia Amigo y Claudia Calderón ni siquiera llegaron a escucharlas, dieron a no lugar, por ejemplo, cuando ellas colocaron un recurso donde ellas estaban exigiendo, ¿cierto?, este reconocimiento, y ni siquiera alcanzaron a llegar, ni siquiera se les dio la oportunidad, ¿verdad?, de debatir y de discutir. Entonces han recurrido a todas estas instancias y bueno, la instancia, por ejemplo, a la que recurrió, la que te mencionaba la madre Alexandra Venado, por ejemplo, que es demandar al Estado chileno por esta vulneración. Y lógicamente que no queremos que esto siga sucediendo y por eso nosotras estamos solamente pidiendo voluntad para reconocer una realidad que está y que existe. ¿Y por dónde cree usted que pasa la diferencia entre lo que habla el derecho internacional en general en esta materia y la realidad que tenemos internamente en nuestro país?
A ver, yo creo que en la realidad, o sea, lo que está actualmente en Chile, lógicamente que es una legislación que no se adecúa a los nuevos tiempos. Es decir, aquí estamos hablando de familias que han estado, ¿cierto?, conformándose y que no se les está dando la protección adecuada. Y lógicamente hay niños y niñas que están siendo afectados por eso. Entonces, lógicamente que comparando el derecho internacional y comparando, ¿cierto?, esta realidad chilena, lógicamente que hay obviamente muchas diferencias y que se tiene que actualizar y regular de inmediato. ¿Y usted cree que hay mucha resistencia a esto aún o la puerta se está abriendo a poco? Sí, yo creo que hay bastante resistencia, es decir, no es fácil tramitar un proyecto de estas características y sobre todo también porque se están tramitando otros proyectos como el matrimonio igualitario, que también está siendo exigido con filiación. Entonces, lógicamente que todos estos temas, siempre cuando son relacionados con la diversidad sexual, no son fáciles de debatir. Pero lógicamente que yo creo que la sociedad chilena tiene que ver y tiene que velar en que aquí se están vulnerando derechos humanos de personas, de ciudadanas y ciudadanos chilenos y chilenas que estamos aquí y que somos parte de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de las iglesias en torno a este tema? Y no sé si han tenido la posibilidad de conversar con ellas, porque una cosa es la visión de ellos en cuanto a la relación homosexual eventualmente que pueda existir, y lo otro es la opinión de la iglesia en torno a los derechos del niño. Y ahí entramos a dos temas paralelos, o esa discriminación o esa diferenciación en este caso se mantiene. A ver, mira, nosotros claro, no hemos tenido ningún acercamiento con la iglesia, no sé si está dentro de nuestros planes acercarnos Se lo pregunto porque obviamente la iglesia también trata de poner muchos temas públicamente para que también se les escuche en el Parlamento, entonces por ahí un poco también se lo planteo. Sí, lógicamente que la iglesia, o sea, yo fui testigo también en la discusión del acuerdo de unión civil de los argumentos de la iglesia, de representantes de la iglesia que estuvieron ahí y que lógicamente ellos daban su punto de vista, que bueno, que se les escuchó, a nosotras también se nos escuchó en algunas oportunidades en el Congreso. Pero lógicamente que aquí estamos hablando de niñas y niños que están sumamente desprotegidos. Entonces yo creo que la iglesia no puede ocultar esa realidad basada, ¿cierto?, en sus creencias religiosas. Aquí estamos hablando de una realidad que está y que no pueden ocultar. Ahora, en el mejor de los escenarios, si esta normativa sigue adelante, ¿de aquí a cuánto quizás podríamos contar con una legislación que regule justamente este tema? Mira, es muy pronto para decirlo, o sea, recién nosotras lo estamos presentando, como te digo, queremos intentar también que se discuta y se debata, que nosotras esperamos eso, queremos escuchar a los senadores y senadoras, queremos escuchar a la sociedad civil que se pronuncie respecto a este tema, así que lógicamente como ha pasado con muchos proyectos, puede que pase un tiempo de un año quizás, pero ojalá, bueno, quizás un milagro pueda hacerlo que salga más pronto. Dato, es época de elecciones, este y el otro año. Sí, lógicamente que sabemos eso y lo tenemos bien presente en nuestros cálculos. Ya, Erika, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.